Hoy presentamos la jornada efectuada el día 11 de mayo del 2005 en el Centro de Estudios Orientales de la Universidad del Salvador con motivo de la presentación de la versión del Tao Te Ching de Lao Tse, cuidada por Julius Evola con una introducción explicativa del autor. La conferencia contó con las ponencias, en primer lugar, del Dr. Francisco García Bazán, titular de la Cátedra de Filosofía de las Religiones, y del licenciado Marcos Guío. Buenas tardes, mis queridos amigos. En primer lugar, yo agradezco estas palabras tan cálidas de la profesora Rosé. Y al mismo tiempo agradezco al profesor Marcos Guío esta imprevista oportunidad que me da de ponerme en contacto con antiguos alumnos míos y con los nuevos que están justamente siendo alumnos presentes de la Escuela de Estudios Orientales, que fue, vean ustedes, el primer ámbito universitario que me recibió en la Argentina, después que yo volví de preparar mi doctorado en Italia, con becas del CONICET, en la Universidad Gregoriana, con el padre tan luego Antonio Orbe, y que entre tanto la Universidad de Buenos Aires, en donde me gradué y en donde había hecho mis primeras armas académicas y de investigación, me dejaba olímpicamente en la calle, sin darme ninguna explicación. Estamos hablando del año 1973 y yo llegaba a mediados de 1974 acá a la Argentina. Y el padre Quiles me buscó inmediatamente para integrarme en la Escuela de Estudios Orientales y simultáneamente me había solicitado también la Facultad de Filosofía de la Universidad de El Salvador. Y estuve con ustedes durante una década. Bueno, ahora nos reúne de nuevo un libro tan luego que está dentro de una línea de pensamiento que yo, desde que fui discípulo de Armando Astivera en relación con Guénon, me había introducido en ella. Y aquí tenemos a Julius Evola en esta misma línea de la tradición única y universal, y habiéndose apoyado sobre un texto como es el Tao Te Ching de Lao Tse, que yo les diría que es la tradición dentro de la tradición. Les voy a leer unas páginas. Yo creo que el núcleo del acto le corresponde al editor de la obra, al editor y traductor. Yo lo que voy a hacer es una introducción al tema. ¿Me están escuchando? ¿No? ¿No? Ébola y el Tao Te Ching de Lao Tse. ¿Ahora se escuchan? No sé. Sí, ya. Más cerca. Sí. Claro, más cerca. Bueno, comenzaré para referirme a la presentación del libro de Julius Evola, el Tao Te Ching de Lao Tse, editado recientemente por Ediciones Heracles de Buenos Aires, por hacer
una breve alusión a la bibliografía cercana sobre el tema, con la tentativa de emplazar el volumen del pensador y estudioso italiano en el marco natural que le corresponde en relación con la producción bibliográfica del pasado y del presente de la obra, en la que desde luego ocupa un lugar de relieve y un lugar también que le es propio. Cuando en 1929 Marcel Granet publicaba en la Renaissance du Livre su trabajo llegado a ser de cita obligada, La civilización chinoise, los estudios y trabajos diversos de nivel académico sobre China y su cultura apenas alcanzaban las 3 páginas y media de bibliografía. La lista de sus autores incluía los nombres de los precursores de este tipo de investigaciones que habían entrado en contacto directo con materiales del taoísmo, desde el jesuita padre León Bigger, los padres del sistema taoísta, y J.J.M. de Groot, hasta las incursiones laterales de los sabios Edouard Chaban y Pierre Pelliot. Posteriormente, cuando el libro vino a conformar el tomo 25 de la Biblioteca de Síntesis Histórica, La evolución de la humanidad, en la editorial Albert Michel, este es un texto ya traducido al español, esa misma bibliografía fue ampliada y actualizada. Primero, hasta 1947, por el discípulo de Henri Maspero, Paul Denieri. Más tarde, Jean-Marie Bock-Pueyremont se encargó además de completar este apoyo bibliográfico con otro complementario que abarca 6 páginas y media, y en donde ya están presentes todos los grandes títulos que han permitido, en lo que se refiere a las 3 grandes religiones de la China con vigencia, taoísmo, budismo y confucianismo, el avance de las traducciones, investigaciones, conocimientos e interpretaciones del Tao Te Ching y su medio metafísico religioso, desde los estudios pioneros de Henri Maspero, bien representados en lengua castellana por el volumen el taoísmo y las religiones chinas, traducido por Editorial Trota de Madrid en el año 2000, hasta las traducciones críticas apegadas al manuscrito original del sinólogo holandés Duy van Dak, Leiden, 1954, y del filósofo chino Liu Jia-wei, París, 1967. Posteriormente, en 1980, ha republicado el texto la misma editorial Gallimard en una colaboración con Greenpass. Así como también allí figura la síntesis de Carlten Marx, Lao Tse et le Taoïsme, París, 1965. Se debe agregar a lo expresado que en nuestros días a estos trabajos han venido a sumarse complementaria y analíticamente los estudios que unen el trasfondo metafísico del Tao Te Ching, el libro Ting del principio Tao y de su acción Te, como lo define Evola, a su presencia concreta en el I Ching, el libro Ting de las mutaciones, y con una riquísima bibliografía asimismo en la que sobresalen los aportes del norteamericano Thomas Cleary y entre nosotros el sugestivo libro de Olivia Cátedra, Oráculo y Sabiduría, guía para el estudio del I Ching, Buenos Aires,
2003. Investigadora esta personalidad del Oriente, quien nos honra con su asistencia esta tarde. Debe asimismo ponerse de relieve dentro del círculo de ideas e informaciones en que nos estamos moviendo, que Jean-Christophe Desmarrieux publicó en 1990 en edición Diserf una síntesis brillante, Le Tao, en cuya bibliografía selecta se incluyen los datos del libro de Ébola según su versión francesa de 1989, así como la gran tríada de René Guénon, y que la reconocida investigadora del Concilio de la Ricerca italiano, Mónica Espósito, no duda en comenzar del siguiente modo el artículo Tao en el Dictionnaire critique de l'Ésotérique, dirigido por Jean Servier para Presse Universitaire de Francia, libro este de 1998. La palabra Tao no es una invención de la sola escuela taoísta, como podría creerse, o de Lao Tzu, el presunto autor del célebre Dao de Jing, sino que es un término que pertenece a las diversas escuelas chinas de pensamiento, símbolo de una vía ideal perseguida por los hombres. Sin embargo, a partir de Lao Tzu es cuando retoma una acepción altamente esotérica. Entonces, para comprender el Tao, es necesario volver a Lao Tzu y a su libro, Base del pensamiento taoísta, emprendiendo el camino por una vía distinta de la simple búsqueda intelectual. Nos interesa retomar este punto de vista, anudado al estado de la investigación de mayor calidad o más confiable de la actualidad, pues este es el sendero que luminosamente abre y fortalece el Tao Te Ching de Lao Tse, editado por Julius Evola, y que para alcanzar este fin ha debido corregir a fondo en su publicación actual de 1959 la que había realizado en 1923, en la que sobre la base de las versiones de Viger y de Le Gros en particular, retoma con libertad ideas de René Guénon desarrolladas en la Gran Tríada, o sea, básicamente, el ternario extremo oriental, cielo, tierra, hombre, para reafirmar el sentido metafísico tradicional que envuelve la figura de Lao Tse y el libro emblemático que se le atribuye. Como una lejana sombra, se delinea detrás la influencia inspiradora de Albert Piyou, conde de Cougourville, el que había recibido la iniciación taoísta en Indochina bajo el nombre de Mat-Joy, Ojo del Día, y cuyos dos libros, La Voie Métaphysique y La Voie Rationnelle, son apreciados explícitamente tanto por Guénon como por Évola. Teniendo en cuenta las observaciones que hemos anticipado, si bien el lector riguroso debe leer las 81 estrofas de esta versión castellana del Tao Te Ching en cotejo con otras traducciones directas en lenguas occidentales, la interpretación que desde el ángulo de visión tradicional ofrece Évola en la introducción y las notas explicativas son insoslayables para poder aproximarse al libro en su esencia. De este modo, se deben poner de relieve los diversos puntos que, ateniéndose a la enseñanza de la sabiduría tradicional, Évola distingue y explica con precisión para evitar los múltiples equívocos que este escrito oriental puede suscitar entre sus innumerables lectores. Primero,
Lao Tse, infante anciano, es decir, el hombre realizado. Como Confucio, ambos han vivido, uno entre el 570 y 490 antes de nuestra era, y entre el 552 y el 479 antes de nuestra era, el segundo. Ambos, repito, son una reformulación y adaptación personal de la tradición de la tradición primordial extremo oriental sobre dos planos diferentes: el metafísico y el político-moral, respectivamente. Lao Tse inserta al hombre en el ámbito de lo incondicionado, Confucio en el plano de lo social como el modelo noble que humanamente atrae. Es este últimamente aludido el ideal prototípico del kalos kagatos ateniense. Por eso, asimismo, en Lao Tse adquiere primacía la forma de lenguaje de la paradoja, y en Confucio el lenguaje discursivo. Esto lo confirma el mismo Confucio cuando sostiene que Lao Tse es inaferrable, como el dragón que se evade en el éter por encima de las nubes. Segundo, existe una asociación íntima entre el Tao Te Ching y el I Ching, al punto de haberse podido llegar a hablar de un Lao I, un libro de Lao Tse del principio y de su acción en las mutaciones. Tercero, pero dicho lo anterior, debe entenderse que desde esta perspectiva la síntesis doctrinal taoísta encerrada en el Tao Te Ching incluye tres niveles de significación profundamente enlazados: metafísico, antropológico y ético-político. Cuarto, por lo tanto, lo metafísico y sus dos términos fundamentales, Tao y Te. El Tao es absolutamente trascendente, pero a su vez lo inmanente y mudable es inseparable del Tao. Luego, con conceptualización helena que nos puede ser más familiar, el uno y lo múltiple constituyen una unidad. En tal sentido, el Tao es el gran principio, fuente y origen de todo que permanece sin merma. Todo deriva de él, torna hacia él y en él se sostiene. Por eso, desde la perspectiva interior o del repliegue, no actúa. Es naturaleza incondicionada, inmanifiesto, carece de forma y no tiene nombre. En cambio, enfocado desde la dimensión inmanente, es la actividad perfecta y el camino autónomo que se refleja en el equilibrado proceso del yang y del yin. Dualidad de componentes de la manifestación, activo y conformante uno, y pasivo e indeterminado el otro. El símbolo del cielo, bien, se adapta convenientemente al gran principio trascendente y sus intrínsecas propiedades, mientras que los símbolos de la tierra, yin, y el hombre, yen, se ofrecen como los otros dos símbolos de la tríada. Y el del rey,
Wang como el perfecto intermediario. Quinto, en este entramado descripto precósmico y simultáneamente cosmológico, el hombre cumple su actividad especialmente humana como microcosmos, cuya composición encierra la mismidad una trascendente y la corporalidad cambiante diversificada. Por consiguiente, por su estructura y naturaleza refleja macro-microcósmica, causa final del hombre es llegar a experimentar la realidad del gran principio, el realizarse como hombre trascendente u hombre universal, Shen Yen, que coincide con la simultaneidad del uno todo en el uno y todo interior. Y en la medida en que como ser humano lo logre, es hombre realizado, que tuvo acceso a tal estado mediante el cumplimiento de la etapa del hombre verdadero. Shen Yen. El estado primero de hombre verdadero, primero desde la perspectiva temporal, representa el plano de los pequeños misterios, la posición de la inmutabilidad del eje en el seno del movimiento, mientras que al estado superior del hombre universal se llega por la realización de los grandes misterios, el punto que supera al eje. Sexto, las proyecciones sociales, éticas y políticas que se desprenden de la anterior antropología de fundamento metafísico y cosmológico, según son transmitidas por la tradición extremo oriental, deben ser tenidas en cuenta y asimismo dignas de observar sus contrastantes diferencias con los mensajes sociales, éticos y políticos que difunden los usos y costumbres del occidente moderno y actual, carentes de toda fundamentación y jerarquía espiritual. En primer lugar, los grupos humanos entendidos colectivamente y con sus variaciones históricas no son ajenos a las transformaciones orgánicas de la actividad completa espacio-temporal. Por lo tanto, han de operar dentro de los arreglos del que el orden cósmico es el modelo, reflejo de un arquetipo oculto. Para que esto se pueda realizar, las comunidades humanas han de atenerse a las pautas que provienen del orden interior que emana de la participación del hombre exterior y sus comportamientos, de la conducta buena orientada por los dictados de la conciencia del hombre realizado, el verdadero intermediario entre el cielo y la tierra. Por lo tanto, estando en el mundo, el hombre debe obrar, pero siguiendo el designio del todo, debe obrar como si no actuara. Wei, Bu, Wei. Nunca teniendo en cuenta su designio o interés particular, sino su función y actividad en relación con la totalidad. Su conducta buena queda definida por la característica asial, antes que por el hecho de su ejemplaridad personal. Si el comportamiento individual en la comunidad merece ser conocido y en este sentido irradia nobleza, ello es una consecuencia secundaria que deriva más de la entrega desinteresada al gran principio y a las leyes de su acción que a la actividad personal que es su movimiento efímero. Es el motor inmóvil, el móvil de la moral, y no los méritos del sujeto moral. Para ser explícitos, por semejanza y a diferencia de Kant,
Es buena la voluntad libre, pero no porque personal y espontáneamente actúe por deber, sino porque personalmente se adapta a la espontaneidad de las leyes del gran principio, cuyo desenvolvimiento nada condiciona. En última instancia, y dicho evangélicamente, no es la voluntad la que merece el calificativo de buena, sino que sólo el Padre Dios debe ser llamado bueno. Nada, por consiguiente, de un formalismo inspirado por la conciencia trascendental que oculta las apetencias individuales, sino adaptación completa entre lo cóncavo y lo convexo de la realidad. Séptimo, y en este plano que toca a la conducta humana en interferencia de los sujetos, la política avanza un paso más y marca su costado colectivo. Es al mismo tiempo técnica de lo actual y de lo posible, porque nace del principio y se desarrolla dentro de las vicisitudes de las sociedades, los estados y países. Pero en la medida en que la potencia verdadera, la autoridad espiritual, carente de movimiento y sin necesidad de él, porque todo lo capta, dirige a la capacidad temporal de mando o poder, su facultad ejecutiva, jurídica y administrativa, alcanza su propio fin nuevamente, el de actuar sin tener en cuenta los resultados de la acción. Desde este punto de vista, si el hombre es el necesario intermediario entre cielo y tierra, el rey, como hombre realizado al frente de la comunidad, la rige como una causa agente que, encerrando en sí misma la causa formal y final, conduce al colectivo de acuerdo con el desarrollo manifiesto del mismo Tao, permitiendo la realización comunitaria y su situación de satisfacción plena o de felicidad constante. Se ha comentado con anterioridad la influencia que la gran tríada de René Guénon ha ejercido sobre la nueva edición de esta obra de Julius Evola, un hecho admitido por el mismo autor. Pero se ha de afirmar, del mismo modo, que la flexibilidad conceptual de Évola, permite que el lector pueda acceder con más facilidad al núcleo de la tradición en su vertiente extremo oriental. En consecuencia, tres aspectos positivos al menos se quieren señalar en esta ocasión en relación con la presente traducción española del Tao Te Ching de Lao Tse de Julius Evola, llevada a cabo por Marcos Guío y por el esfuerzo constante del Centro de Estudios Ebolianos. En primer lugar, como se nos enuncia también por sus editores, que la traducción de esta obra constituye un nuevo jalón en el friso de un justo empeño por ofrecer en la lengua española el conjunto total de la producción eboliana, que tanto enseña cultural y filosóficamente. Igualmente debe anotarse que el conjunto de la producción sobre el pensamiento taoísta se ve enriquecido con la versión castellana de una obra cuya interpretación tradicional coloca al libro de Lao Tse en su medio de transmisión normal. Finalmente, debe ponerse de relieve con satisfacción que el empeño intelectual notable que en el siglo XX han llevado a cabo un grupo selecto de estudiosos por recuperar la enseñanza de la tradición única y universal en su aspecto hermético tradicional, que conserva, pero también ofrece rasgos diversos del
indoiránico y helenístico, aporta con la lucidez de este libro notas que las investigaciones que se ajustan a los criterios de una ciencia de la sabiduría tradicional le deben infinitamente agradecer. Por el momento, nada más. Bueno, agradezco enormemente al doctor García Bazán sus palabras. Es la segunda vez que el doctor García Bazán me acompaña a la presentación de una obra de Julio Cévola. Y bueno, ya yendo específicamente al tema que nos ocupa, yo previamente les quería decir que el texto de esta conferencia, que no la leeré completa porque es un poco extensa, pero de la cual yo voy a dar los conceptos fundamentales aquí, lo pueden encontrar en esta página de internet que he anotado aquí atrás en el pizarrón. Eso especialmente para las personas que tengan acceso a internet. Le hemos titulado El filósofo prohibido y el archivista, porque hemos querido relacionar estas dos figuras tan significativas de dos épocas muy distintas, Julio Cévola del siglo XX y Lao Tse del siglo VI a.C., en sus similitudes, y hemos tratado de ver también las razones por las cuales un autor como Julio Cévola, muy poco conocido, hasta yo les diría que es menos conocido que Lao Tse, a pesar de ser más contemporáneo, por ciertas razones muy peculiares que nosotros queremos detallar aquí. Évola es un crítico acérrimo de la modernidad. Podemos decir que es una figura dentro del pensamiento, si tuviéramos que hablar de las vertientes que existen hoy en día. Por un lado están los que defienden el pensamiento moderno, y por otro lado se encuentran ciertas corrientes que intentan hacer algún tipo de crítica, pero que en realidad es una crítica que no sale propiamente de los cánones de la modernidad, que es lo que se ha dado en llamarse como la posmodernidad. Évola es un pensador que podemos ubicarlo justamente junto a René Guénon, del cual nos ha hablado varias veces el doctor García Bazán, como un pensador antimoderno, un pensador tradicional específicamente. En Évola el pensamiento moderno y el pensamiento tradicional se contraponen en función de los intereses y de las polaridades existenciales alrededor de las cuales ambas posturas se enmarcan. Podemos decir que mientras que el pensamiento moderno es un pensamiento que ha puesto como eje fundamental lo que es la existencia, el devenir, lo mundano, el pensamiento tradicional en cambio es aquel que ha puesto como eje principal de toda su actividad lo metafísico, lo que está más allá de esta vida, la eternidad. Y ha sido dentro de esta perspectiva que Julio Cévola es que ha encarado la obra del Tao Te Ching, porque él ha realizado una serie de estudios monográficos, de investigaciones, de distintos textos tradicionales pertenecientes a una gama muy vasta de lo que es la tradición, siempre formulando la idea de que mientras que las culturas pueden ser múltiples, la tradición es única y universal, y ese pensamiento tradicional se ha expresado en distintas culturas, por lo cual podemos encontrar textos que analizan la tradición dentro de la perspectiva del pensamiento hinduista, en el caso la obra de Évola, el Yoga Tantra. Después podemos encontrar también otro texto de Évola en donde se ha analizado el budismo, que es la doctrina del despertar. Por supuesto, en todos estos casos, y otros que enseguida mencionaremos, estas doctrinas han sido tratadas de analizar desde la perspectiva tradicional,
y no desde la perspectiva moderna, que ha sido, en cambio, una perspectiva que ha intentado modificar estas doctrinas. Incluso con el taoísmo ha pasado algo parecido. Podemos mencionar también, dentro de la tradición occidental, un trabajo sobre el hermetismo, otro trabajo sobre el Grial, el misterio del Grial y la tradición gibelina, y finalmente este texto del taoísmo, texto en el cual, como nosotros hemos mencionado, se intenta rescatar el Tao Te Ching dentro de la óptica de un pensamiento estrictamente tradicional. Porque ha sucedido con el Tao Te Ching que, a diferencia de lo que ha pasado con Ébola, que es un autor del cual se ha tratado de no permitir o de no difundir suficientemente su conocimiento, con el Tao Te Ching, en cambio, ha sucedido que es un texto que se lo ha traducido en múltiples oportunidades, pero como el idioma chino es una lengua ideográfica, es una lengua que permite distintas interpretaciones, podemos decir que hasta la versión de Julius Evola, la mayoría de las interpretaciones, o todas las interpretaciones que se han hecho del Tao Te Ching, han sido interpretaciones modernas, que incluso han tratado de mostrar ese texto como una especie de antecedente de ciertas posturas modernas, como el caso específico de la doctrina liberal, por lo cual varios autores han dicho que el Tao Te Ching es un antecedente de la ideología liberal, que es una ideología moderna. Bueno, Ébola, la gran ventaja que tiene con respecto a este texto es que lo restituye a la tradición y permite comprenderlo desde la perspectiva de lo que es un pensamiento estrictamente tradicional y metafísico. Ahora bien, ¿quién fue Lao Tse? Porque es interesante analizar la figura de quien elaboró esta obra, el Tao Te Ching. Lao Tse fue un archivista de la corte del emperador chino. Ahora, obviamente, cuando nosotros escuchamos hablar de archivista, lo primero que se nos ocurre pensar es una persona que simplemente juntaba papeles y los ponía en estantes, los desempolvaba, una especie de burócrata, o sea, alguien que en realidad no tiene una importancia fundamental y decisiva en el pensamiento. Sin embargo, lo principal que hay que rescatar aquí es que lo que él conservaba eran textos milenarios, o sea, textos que pertenecían a una tradición antiquísima, porque el Imperio Chino es una institución que se encuentra enraizada en periodos muy remotos de la historia, muy anteriores a la figura de Lao Tse. Pero además, la función que él tenía era principalmente tratar de que esos textos fuesen mantenidos en su más estricta pureza, que no fuesen deformados, que no fuesen modificados. Y en el caso de que las circunstancias así lo requirieran, tratar de dar a conocer los principios que estaban presentes en esos textos. Tales principios debían ser hechos conocer en el momento en el cual se considerara que existía algún tipo de riesgo o de peligro de que esa tradición, ese imperio tradicional chino, se desviara o corriese el peligro de apartarse de los principios tradicionales que lo regían. El texto, el Tao Te Ching, es justamente un alerta formulado en un momento histórico preciso, del cual hablaremos enseguida, a fin de que no se operase ese desvío
de lo que eran los principios tradicionales que estaban presentes. Pero de ninguna manera, la formulación de esos principios, si bien tenía que formularse adaptándose a los léxicos del tiempo que se vivía, de ninguna manera significaba incurrir en una vulgarización del texto, sino que tratando de adaptarse a los léxicos del tiempo, se trataba de mantener también las distancias que existían entre un texto estrictamente metafísico y lo que era el lenguaje vulgar. Es por eso que el Tao Te Ching es escrito poéticamente. Ahora bien, ¿cuáles eran los principios que se formulaba el Tao Te Ching? ¿Y por cuáles razones se tuvieron que formular en ese momento por parte de ese archivista que ocasionalmente se encontraba al cuidado de esa documentación? Porque esa era una función que se iba desarrollando históricamente, y había habido varias personas que habían cumplido con esa función. Vamos a contestar a la segunda pregunta. El siglo VI a.C. es un siglo que, de acuerdo a lo que manifiesta René Guénon y otros autores, es un siglo en el cual sobreviene un movimiento de gran conmoción y decadencia en toda la humanidad, en diferentes culturas, en diferentes tradiciones. Es el siglo en el cual surge la filosofía en Grecia. Es el siglo en el cual surge el budismo en la India. Y es el siglo también en el cual surge el taoísmo en China. En Grecia, la filosofía significó una caída de nivel, porque significó el pasaje de la sofía, o sea, de la posesión de la sabiduría, al mero amor o preparación para acceder a la filosofía, filosofía. En la India, el budismo, siempre según Guénon, representa un movimiento de una casta inferior, la casta de los guerreros, que sustituye la vía de la contemplación por la vía de la acción. Pero sin embargo, es posible pensar que tales caídas de nivel, tales corrientes de decaimiento, puedan significar también a la inversa reacciones, o sea, perspectivas de retorno y de formulación de los principios de una manera mucho más nítida, mucho más cabal, en función de las circunstancias que se vivían. Es por eso que la filosofía nos ha podido dar escuelas metafísicas de altísimo nivel, como la de Parménides, la de Platón, la de Aristóteles, Plotino, etc. Y en el budismo también encontramos corrientes metafísicas de altísimo nivel que de ninguna manera rechazan o niegan lo que puede ser propiamente la contemplación. Y en el caso del Tao, nosotros encontramos justamente esa formulación de una necesidad a fin de que la política, la actividad del emperador, la actividad del gobernante, no se separe de la metafísica, a fin de que la actividad del gobierno no se confunda con un mero acto administrativo, a fin de que las personas que tienen la función eminente de conducir a la comunidad cumplan con un fin trascendente y no se degraden de su función. Se concebía, y esa es la postura principal del Tao, se concebía que la función de quien gobernaba era una función pontifical, en la medida que debía establecer un lazo muy preciso entre lo que es esta existencia y la eternidad, entre la vida y lo que es más que vida.
se parte la concepción tradicional de una postura antropológica diametralmente opuesta de la que existe en la modernidad. Mientras que el hombre moderno es un hombre unidimensional, que concibe exclusivamente a la realidad humana desde una perspectiva puramente física, en donde todo se reduce a lo que captan los sentidos, a lo corpóreo, a lo material, la tradición en cambio sostenía una concepción tripartita del humano. En el hombre existen tres dimensiones: una dimensión corporal, que es la que vincula con lo espacial; una dimensión psíquica, que es lo que vincula con lo temporal; y una dimensión espiritual, que es la que vincula con lo eterno. Pero se partía de la idea de que si se nacía con las primeras dimensiones, la tercera, la dimensión espiritual, era aquella que debía ser suscitada por el gobernante. El gobernante, más que pregar por el bienestar general, por el bienestar económico de las personas, que es la meta última de la política en los tiempos actuales, pregaba fundamentalmente por la transformación metafísica del hombre. Debía conducir al hombre de la tierra hacia el cielo, debía despertar, suscitar la dimensión eterna en el ser humano. ¿Cuál era el peligro, el alerta que Lao Tse formula en la obra? El alerta es que la política se independiza de la metafísica. El alerta es que las ciencias, podemos decir nosotros, se independizan de una causa final que las oriente. Y entonces, ¿qué sobreviene en tal caso? Sobreviene el proceso de la decadencia. Porque una vez que lo que está subordinado se independiza de lo que es superior, sobreviene con el tiempo el sujetamiento de esa realidad a otra realidad que es inferior a ella misma. Y de ese modo tenemos que con el tiempo la política, que primero se ha independizado de la metafísica, se termina subordinando una disciplina inferior que es la economía. Y es lo que sucede en los tiempos actuales. Y eso acontece en una sucesiva serie de movimientos y de revoluciones. Porque tenemos primero el movimiento por el cual lo político se independiza de lo metafísico y se convierte en una actividad autosuficiente, en donde el poder del Estado no se basa más en un carisma espiritual, sino exclusivamente en el monopolio de la fuerza. Y eso el Occidente, y Évola lo desarrolla ampliamente en toda su obra, el Occidente lo conoce a través de lo que fuera la primera de las revoluciones posibles, cual fue el absolutismo monárquico, la independencia del poder político respecto del poder espiritual. Según Évola, el origen de toda la decadencia en Occidente acontece con el primer movimiento que se da en plena Edad Media, cual fue lo que se denominó la querella por las investiduras, que fue el momento en el cual el poder político y el poder espiritual entran en conflicto y en antagonismo, y el poder político se convierte en un poder puramente material. Y luego sobrevendrán otras revoluciones, la revolución burguesa, la revolución proletaria, y así sucesivamente. Por lo tanto, la meta del Estado debe ser despertar al espíritu en el hombre, convertir al individuo en persona, a la masa en pueblo. Y su función principal es la de ser un pontífice que vincula este mundo con el otro mundo. Por tal razón, era que el emperador chino era alguien que vivía permanentemente aislado. Ahora bien, fíjense ustedes que
¿por qué los autores han considerado que el Tao Te Ching es un texto que anticipa el liberalismo? Porque en el Tao aparece constantemente una alusión a que el que manda tiene que accionar e intervenir lo menos posible en la vida de la comunidad. Y entonces se ha dicho, bueno, acá tenemos un antecedente de lo que es el laissez-faire del liberalismo, la doctrina del laissez-faire, la doctrina que sostiene que el Estado tiene que intervenir lo menos posible y que tiene que tender cada vez a desaparecer más hasta ser sustituido plenamente por la actividad libre de las personas. No, en realidad lo que se sostiene allí es que el Estado tiene que estar presente absolutamente en todo, pero no debe mezclarse con las actividades secundarias y subordinadas, sino que tiene que actuar a distancia, como causa final, que orienta y que mantiene unidas a las actividades de los hombres, otorgándoles un sentido superior y trascendente a cada una de las actividades, hasta la más simple de todas las actividades. O sea, no se desentiende de la vida privada de las personas, sino todo lo contrario, trata de ser como una causa final, como un imán que atrae y que conduce a la distancia. Y por tal razón no debe mezclarse con el pueblo, porque de esa manera corrompe su esencia fundamental y metafísica. O sea, debe ser, como decía Aristóteles, la causa final, la que mueve sin ser movida, el motor inmóvil. Bien, y el otro aspecto que se formula en el texto es la necesaria e íntima relación que existe entre el mundo de la naturaleza y el mundo de la cultura. De ninguna manera tenían que ser cosas separadas y antagónicas entre sí, estas dos realidades. El gobernante, aquí se sigue la idea de que el hombre es como una cópula entre Dios y el mundo. La función del hombre es la de participar del proceso de conservación del cosmos. La realidad de la naturaleza no debe permanecerle ajena, y todo lo que acontece en la cúspide de la creación, que sería el mundo de la cultura, el mundo del hombre, posee consecuencias importantes, consecuencias inmediatas, aún en el mundo de la naturaleza. Por eso se decía que cuando sobrevenía un proceso de decadencia, esto lo dice por ejemplo Évola en su obra Rebelión contra el mundo moderno, la consecuencia será también una quiebra en el mundo de la naturaleza, originada por un decaimiento en el mundo humano. Se cita el caso específico, por ejemplo en Rebelión contra el mundo moderno, de lo que sucedió con los primeros pueblos pertenecientes a las razas hiperbóreas, la raza roja, la raza nórdica, la raza polar, que a raíz de un decaimiento sobrevino como consecuencia también un decaimiento físico del cosmos, un movimiento del eje de la Tierra y un posterior congelamiento de los polos, y aún lo que se suele mencionar en los textos sagrados como el diluvio universal, que es un fenómeno que aparece no solamente en la Biblia sino aún en otros textos sagrados, también tiene que ver con un proceso de decadencia acontecido justamente en el plano humano. O sea, el hombre tenía que ser como un conservador del cosmos. O sea, si sobreviene una crisis, el cosmos también recibe los efectos de esa crisis, de esa decadencia, tal como sucede en nuestros días, en donde el exceso de materialismo en las comunidades, en la medida que han abandonado lo que es propiamente una dimensión espiritual, ha traído como consecuencia una destrucción de la naturaleza, una destrucción del cosmos.
justamente el exceso de materialismos, en la medida que el hombre ha abandonado totalmente esa dimensión espiritual, ha traído como consecuencia todos los daños ecológicos que estamos viviendo en el mundo de la naturaleza. Por lo tanto, el carácter de rey de la creación tiene que ser entendido como colaborador en la obra de la creación. El hombre, de alguna manera, a través de su cúspide superior, que es el emperador, el monarca, permite mantener ese equilibrio del cosmos. Otro ejemplo que daba Ébola, por ejemplo, es el nombre de Groenlandia, tierra verde. Quiere decir que en algún momento esas tierras fueron verdes, de clima templado, y eso fue anterior a un cambio cósmico de grandes proporciones. Bien, entonces, preservar el imperio extremo oriental de la decadencia a través del sostenimiento pleno y cabal de los principios fue justamente la máxima esencial de esta obra que aquí presentamos por primera vez al castellano en su estricto y más cabal sentido metafísico. Insistimos siempre que las versiones anteriores han soslayado el contenido metafísico que tenía el Tao para tratar de confiscarlo como una especie de antecedente de la modernidad. Su efecto será de una contundencia tal que no tendrá equivalente alguno en toda la historia. Mientras que el Occidente verá caer uno tras otro los imperios tradicionales, el único que a lo largo del tiempo se mantendrá incólume durante varios milenios será el chino, cuya caída será recién en el año 1912, momento en el cual, tras una revolución de netro corte moderno y occidental, en el sentido caduco del término, el emperador, tras ser expulsado de la ciudad oculta, concluirá definitivamente con su mandato sagrado y metafísico. Ello no ha obedecido a ninguna fatalidad cíclica, sino que ha sido el producto de la voluntad del hombre. La decadencia sobreviene no por una fatalidad, sino por un acto voluntario por parte del ser humano, que es cuando el hombre se aparta de lo sagrado, se aparta de los principios metafísicos y pone como eje de toda su existencia lo que es simplemente el mundo del devenir y de la materia. Y la consecuencia es la sociedad china que vivimos en nuestros días, que ha pasado sucesivamente a través de dos experiencias gemelas, cuales han sido la sociedad marxista-leninista y la que hoy en día aparece como la que sostiene una economía de mercado, aún en un sentido más extremo del que se expresa en las sociedades occidentales, como por ejemplo en los Estados Unidos. Por último, concluyamos la exposición refiriéndonos a la manera como Lao Tse desaparece de escena. Desde ya que son muy pocas las cosas que se saben de él, pero son elementos esenciales. Luego de haber escrito el texto, Lao Tse se fue, desapareció, y nunca se sabe bien exactamente a dónde fue. Se dice que se fue al occidente, pero lo más probable, si aquello tiene que ver con una máxima tradicional. A diferencia de lo que existe hoy en día, en donde los autores de las obras escriben muchas veces las obras tratando de obedecer a un deseo íntimo de confirmación, de exaltación de sí mismos, y por lo tanto luego de haber escrito las obras entran en escena
se exhiben con mayor asiduidad de antes de haberla escrito, era una máxima tradicional que de ninguna manera la obra, la personalidad del autor debía distraer del sentido fundamental que era el conocimiento de la obra. Tal es así que, por ejemplo, en la Edad Media, las grandes catedrales góticas, quienes las construían no ponían su firma en las construcciones, eran anónimos todos los constructores de esas catedrales. O sea, el autor trataba de disolverse a sí mismo, hacer desaparecer su personalidad en función de que el interés principal fuera puesto en la obra. Y esa es la razón por la cual Lao Tse desaparece de escena, una vez que ha concluido con su función. Su función era la de mantener y sostener los principios esenciales del saber metafísico. El saber metafísico en su faz práctica, la política. La política era una disciplina vinculada a la metafísica, era una faz práctica de la metafísica. Y podríamos hasta decir que la política se vinculaba con la magia. La magia es metafísica práctica, pero en un terreno, digamos así, particular, singular. La política es metafísica práctica en un terreno social. La función del gobernante era la función de transformar al pueblo. No era la función simplemente de respetar la voluntad del pueblo, como se diría ahora, sino que transformarlo. El gobernante era un pedagogo. Tenía que despertar en el hombre la naturaleza potencial, espiritual que él poseía. Entonces, una vez que estos principios fundamentales se formularon, entonces Lao Tse desaparece de escena. Y se dice incluso que su muerte acontece a los 81 años, porque ese era un número simbólico, la misma edad en la cual muere Platón. Platón también muere a los 81 años, porque sería, de acuerdo a la tradición, un número de equilibrio, de armonía. Eso de todos modos no está confirmado, pero es algo que se dice. Pero se sabe muy poco de la vida de Lao Tse. Y de Julius Evola, de su vida particular, se sabe también muy poco, aunque lo principal que se sabe son las obras que escribió. Y podemos agregar algo más, volviendo a lo que dijimos al comienzo, que si las épocas de decadencia de la humanidad significan una caída de nivel en el conocimiento, nos dan también simultáneamente grandes reacciones y grandes afirmaciones de los principios, tal como dijimos en el caso de ciertas filosofías occidentales, del taoísmo y del budismo zen. El siglo XX, siglo de la más profunda decadencia que ha vivido la humanidad, en donde se ha llegado a límites extremos de materialismo y de posmodernidad como no se ha llegado nunca en ninguna otra época, nos ha dado también las dos figuras, los dos pensadores que formularon esos mismos principios metafísicos milenarios de una manera tan clara, tan cabal, tan contundente y precisa, como no se formulara nunca en otra época, tal como fueran René Guénon y Julius Evola. Bueno, hemos presentado entonces la obra de Lao Tse, el Tao Te Ching, y invito a todos a la lectura de la misma. Gracias.